encontramos ahora mismo en Lanzarote, una de las islas que conforman las Islas Canarias. Es cierto que en noviembre, meses antes, estuve por Tenerife haciendo la pesca del peto, que con mala fortuna al final no conseguimos capturarlo, aunque sí conseguimos verlo. Y hoy, a 17 de abril, después de 3 días de pesca aquí en Lanzarote, tenemos la suerte de poder entrevistar y poder hablar con Geray y con su padre, Ismael. Dos personas que cuando yo llegué aquí prácticamente me acogieron, me llevaron a pescar y me enseñaron cómo funcionaba la isla. Entonces, nada, si queréis presentaros un poco antes. Buenas, bueno, mi nombre es Geray, yo practico la pesca submarina de manera profesional, por así decirlo, hará unos 7 años. Siempre tuve el hobby desde pequeñito, pero sí que es verdad que por culpa de mi padre nunca tuve un fusil antes de llegar a cumplir los 18. A día de hoy tengo 27, ya son un par de añitos haciendo trastadas, como quien dice, y aprendiendo un poquito. Y la verdad que es un deporte que a día de hoy me sigue gustando. Hay muchos impedimentos dentro de lo que es Canarias para la pesca submarina, pero aún así siempre se me ha inculcado que hay que ver el lado positivo. Desde que vamos al agua, disfrutar, hacer deporte, aunque no cojamos ninguna captura. Y siempre con el tiempo, si sale algo, pues te vuelve a alegrar esa motivación desde cero. Buenas tardes, mi nombre es Ismael, un aficionado más al tema de la pesca submarina. Pues bueno, yo empecé un poco, salía de la pesca con caña y probé la pesca submarina apoyando un poco a mi hijo y me di cuenta que aparte de la satisfacción de coger algún pescado, pues obviamente me obliga a mí a hacer más deporte. Y aquí encantado de ayudar a Dani para enseñarle la isla y a cualquier persona que sea aficionada a la pesca submarina, que respete las normas y respete a los compañeros, pues bien recibido sea a nuestra isla. Geray, ¿cómo es la pesca en Lanzarote, tío? Porque yo reconozco que aquí en las islas, tío, se ven con el agua tan azul, lo que llama muchísimo la atención a la gente son esas entradas de peces limón o medregales de 30, de 40, de 50 kilos, cómo entran, ¿sabes? Y parece muchas veces que llegar a islas, meterte en el agua y encontrarte un banco de medregales, pero realmente la pesca en Lanzarote es más dura de lo que aparece en redes, ¿no? ¿O qué? Sí, claro. Yo, por ejemplo, cuando empecé realmente, como te digo, de manera profesional en la pesca submarina, desde mi punto de vista, todo pescador soñaba, o creo que sueña aquí, con coger un gran limón, un gran medregal, ¿no? Pero no es fácil. Yo, de hecho, mi primer medregal creo que llegué a capturarlo después de 2 años haciendo pesca submarina. Ahora hay un historial, pero también hay muchos días y muchas horas de agua y sobre todo también conocer dónde se suelen mover, las fechas y tener un poco de suerte. Yo como empecé con mi padre, pues lo típico, al principio cogíamos sierras, bicúas, llegabas a tener algún avistamiento de medregales, pero nunca lo cogías, siempre por error de novato, por faltas de experiencia o por no saber colocarte y demás. Ya después, como te digo, mucha gente se cree que es llegar y besar el santo y no es así. Claro. Hay muchas horas detrás y aunque estés en el sitio perfecto o en la época, tiene que haber un factor suerte desde mi punto de vista siempre. Entiendo que hay que entender el sitio, hay que entender las condiciones y también entiendo que ahora hay que entender la época en la que se mueven, ¿no? Sí, hay muchos compañeros que piensan que el verano es una de las mejores épocas para los medregales. Yo personalmente, bajo mis capturas y la experiencia que yo tengo con ellos, yo los he visto más de la época desde abril a julio, es donde yo más encontronazos he tenido con ellos, en zonas de corriente, beriles o algún pecio hundido. Siempre ha sido así. Lo que sí, por ejemplo, es muy común creo que además en esta isla, más que en ninguna, es el tema de los abades, ¿no? Lo que nosotros llamamos en el estrecho Tachano, Sí. Tacherno en Ceuta y tal, pero aquí sí que es verdad que se ven comúnmente. Bueno, de hecho tuvimos la suerte de que Ismael el martes cogiera uno y entre los tres por la final consiguiéramos sacarlo para afuera y tal. Sí, el abade, por ejemplo, es una de las capturas cromo de las islas, en general en Canarias. Hay islas en las que hay más avistamientos que en otras, pero sí que es una captura que suele haber con frecuencia. Normalmente se suele pescar en costas profundas, por debajo de los 30 metros, pero hay suerte y a veces en los nortes, con las calmas, se suelen ver a menos agua, en pequeños grupos o en grandes cantidades. Muy rara vez ves alguno suelto, pero
Lo normal es ver alguna pequeña bola de entre 5 a 10 abajes, que a lo demás son anécdotas apoteósicas de encontrarte grupos que yo al menos he tenido la suerte con mis compañeros de ver bancos que incontables de ellos. Claro, a lo mejor se están apareando y tienen la suerte de que baja y justamente se encuentra uno allí la hostia. Volviendo un poco así a los días anteriores que nosotros hemos estado pescando y hemos estado disfrutando, el primer día es verdad que las condiciones aquí en Lanzarote, el viento que predomina sin duda, ¿no?, durante todo el año, o el que es más frecuente es el viento del norte, ¿no?, o el viento del noroeste. Entonces, lo que sí se permite, o sea, la isla sí que deja más días de pesca la zona sur. Al final, el viaje estaba predestinado hace mucho tiempo. Hemos coincidido justamente que al venir yo aquí hemos tenido el viento que predomina, viento del norte. Al final hemos tenido que salir sí o sí por la zona sur de la isla. El primer día que salimos con David y con Aníbal, que salimos embarcados, estuvimos por la zona sur, llegamos casi al oeste incluso. ¿Qué tal la zona y aquello? Hombre, la gente que a lo mejor no lo sabe, cuando viene a Canarias, en Canarias hay zonas permitidas de pesca, hay una zonificación en todas las islas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes pescar prácticamente donde hay mar por tu antojo, tiene limitaciones. Dentro de cada una de ellas, la zona sur es la peor de la isla. Tú mismo lo comprobaste, hay un fondo muy dinámico, no hay rotos, es muy de arenal y lo único bueno que tiene desde mi punto de vista al sur es que están los barcos hundidos, pero claro, son puntos calientes en el que solamente vas a hacer esperas y predominar a lo mejor la época de los medregales por capturar alguno. De resto es una pesca muy poco polivalente. Sí que es verdad que los barcos hundidos, a diferencia, por ejemplo, de los que pescamos en el estrecho, normalmente cuando bajas, evidentemente muchas veces bajas al barco hundido y no te encuentras el depredador, pero sí que es verdad que normalmente en el estrecho te encontrar pelotas de carnada, como le dicen aquí, ¿no?, de pescado pequeño que colinda el barco. Hay veces que mucho más, otras veces que mucho menos, pero ves algo. Es cierto que cuando bajé a los dos barcos ese que estaban cerca del puerto, no había casi nada, una pequeña pelota de sargo, pero había bastante pescado, me sorprendió. Sí, hay días que, por ejemplo, es un peladero, sobre todo cuando el agua está cristal. Es impactante ver un barco a lo mejor en 24 metros de agua, bajar y ver esa figura que te emociona, pero no hay ni carnada. Claro. Y luego hay días que eso parece una odisea, una piscifactoría, como quien dice, lleno de vida, de carnada, luego bicúa, sierra. Depende un poco, es un poco probar a la suerte. Por eso digo que desde mi punto de vista el sur es una zona, para mí es la peor de la isla, claro, y creo que para todos los que somos de Lanzarote. Pero bueno, sí que es verdad que ese día conseguimos capturar, que creo que la capturaste tú, una morena, que aquí, por ejemplo, se consume frita, ¿no? Sí. Y es un plato típico aquí de la zona, que por cierto en Cádiz también. Y también, por ejemplo, yo tuve la suerte de hacer un doblete de jureles, que por ejemplo el jurel es un pescado que muy rara vez, alguna vez, ha pescado algún jurel canario en el estrecho, pero casi no se ve. O sea, una de mis misiones al venir aquí era capturar un jurel y por lo menos me voy con la satisfacción de que el objetivo lo he cumplido. ¿Los jureles tienen época, no tienen época? ¿Qué comportamiento tienen? Prácticamente ahora mismo. Ahora que has venido en esta época, sobre todo también lo mismo que estamos en abril, empiezan a entrar, no sabemos por qué, si puede ser a causa de las corrientes y demás, pero se suelen encontrar en barcos hundidos. En el sur hay uno que es muy bueno, que no hemos podido ir por el tema del viento, que se llama el barco de los Ajaches, está sobre los 37-40 metros, y sí que es verdad que cuando se monta la pelota es una odisea. Tienes el inconveniente de que no vas a poder pescarlo porque desde que se dice que ya hay jureles, ahí hay como 5 o 10 barcos profesionales cada día sacando cada uno de ellos. Y luego a lo mejor en los otros barcos, como nos ha pasado pescando en el Poril, pues puedes tener la suerte de encontrar un pequeño grupo, algún banco, pero es raro. Sí, a mí lo que me ha dado la impresión, por ejemplo, me dio la impresión ese día, es que la pesca, sobre todo en poco fondo, entendiendo el poco fondo que es desde los 26, 27 metros hacia tierra, está bastante dura en la zona. Claro, ten en cuenta que la gran mayoría de gente, por así decirlo, novatos o principiantes, suelen pescar esas cotas de entre 10 a 20 metros. Ya para mí, yo creo que considero la pesca a partir de los 25 metros en adelante un poco más profesional, ya que no se basa en bajar, disparar y subir, puedes tener muchos imprevistos. Claro, hay que saber muy bien qué hacer en cada momento y no meter ningún error. Bueno, de ahí la pesca, bueno, algún pescado sacamos, yo la verdad es que salí contento, impresionado también por los fondos de aquí, unos fondos a los que no estoy nada acostumbrado.
Y pasamos al martes. El martes estuvimos cerca del puerto, estuvimos pescando también. Ahí sí que pescamos por fondo. No es mal que salimos los tres. ¿Qué tal? Pues la verdad es que bien, porque es una zona que yo y Geray la hemos pescado muchas veces. Y la verdad es que la mayoría de las veces, muchas veces vamos de cero. Y ese día pues me alegro de que hubiéramos pescado y hubiera vida, pero que la gente tampoco se lleve esa imagen que no es lo normal. Lo normal es ahí coger alguna piecita y poco más. Digamos que ese día estaba el día para nosotros. Que Sí. al final estaba el día para nosotros y como que al final ahí hicimos buena pesca. La pesca yo creo que empezó con unas bicudas, que es un banco que se suele mover por allí. Recuerdo que me entró un banco de bicuda y al final le pude hacer puntería a un tiro lejano y conseguí capturar la más grande. La verdad es que ahí bien. Y luego seguimos más hacia adelante y allí sí que es verdad que intentamos pescar una proa del barco hundido, haciendo algunas peras, insistiendo. Y al final, sí, pescadito, conseguimos rascar algunos. Sí, tuvimos el imprevisto del mero, como te dije yo, que es muy cierto. raro en esa zona ver meros, es muy castigada. Y ¿Cómo fue? Que te subió un mero, ¿no? de abajo, ¿no? sí, la verdad que no me lo esperaba, bajando por la parte menos profunda del barco. Cuando te lo conté era, vamos, todavía lo tengo en la imagen, un mero subiendo de aproximadamente entre 6 y 8 kilos, calculo yo. Sinceramente no estaba preparado para esa imagen ni me había preparado bien esa apnea, error mío. Y la verdad que justo en el momento antes de apretar el gatillo se me ha girado y disparé por probar suerte porque sabía perfectamente que en la zona en la que estábamos, si ese mero se llega a esconder aunque no le dispare, no se va a quedar en esa zona específicamente, lo hubiéramos perdido. Me arrepiento por una parte, pero bueno, no pasó nada. Bueno, con suerte también que al final ese mero no te dio la oportunidad de ser capturado, pero buscando a ese mero, al final resulta que Efectivamente. das con otro, consigues capturar a otro mero de un poco menos porte, pero al final al pasapeces le entra un mero. Efectivamente. Estuvo bien ahí. Sí, sí. Luego recuerdo bajar, ver un banco de bicuda, ahí también hiciste una bicuda bastante bonita, ahí en el barco hundido. Y tu padre también dio con un abadejo. Sí. Lo dio con un abadejo, que recuerdo que le ofrecimos tensión, bajé y yo cuando bajé me di cuenta que tenía como bastante polvo para trabajar el pescado, decidí mirar hacia afuera y me encontré un banco de sierra, que también por lo visto son bastante típicas aquí. Por el estrecho también se ven, pero sí que es verdad que de porte quizá más pequeño y al final pues una sierra que por ejemplo hoy no la vamos a comer. También tuvimos la suerte de que capturaras un jurel. Sí, la verdad que llevamos una sorprendieron, pesca, ¿no? sí, una pesca muy polivalente en esa zona, muy dinámica también. Y en una de las últimas bajadas que ya estábamos por desistir, no sé de dónde salieron, yo creo que estaban en la parte abajo del beril. Cuando giré la cabeza, pues me sorprendió un pequeño banco que después viendo el vídeo en casa resultó que le disparé al más pequeño, que al final era una tableta grande. Sí, sí, era un Pero lo mejor era asegurarlo y dejarse de historia. Ya teníamos la pesca hecha. Ya ves, y ya de jartible, ya de pesado, ¿no? Del tercer día de pesca, sí o sí, contra todo pronóstico, yo con dolor en los senos, mucosidad, Geray tuve la inconveniente de que se le parten las gafas, aún con esa, volvemos. El único sitio que nos dejaba pescar, repetimos. Al final consigo hacer una vieja, que también era uno de mis objetivos, porque es verdad que en el estrecho se ven, pero no se ven mucho. Y ahí repites especies. Jurel, que te encuentras también por ahí escondido, ¿no? Efectivamente. Y una de las piezas estrella que te cargaste, tío, que fue una lubina, ¿no? Sí, la verdad que yo, como te comento, no suelo pescar a poca agua y se lo dije a Dani que para mí coger una lubina que pesó 2,5 kilos era mi pieza estrella ese día, porque nunca suelo practicar ese tipo de pesca. Y donde menos te lo esperas, pues apareció una bonita lubina, que posteriormente un poquito más abajo en unos prismas aparecieron dos jureles. Donde menos te lo esperas, pues aparecen las capturas del día que pudimos salvar la jornadita. La verdad es que han sido 3 días que al final uno mira para atrás y parece que no, pero nos han dado varios pescados chulos, Sí. Variedad de especies. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, personalmente, sé que es una pescadura, sé que es una zona castigada, pero creo que para mí me merece la pena volver el día de mañana y, por ejemplo, pescar la zona este, que por el viento no he podido pescarla, alguna zona norte fuera de reserva. La verdad es que me merecería la pena volver.
Claro, al fin y al cabo, los nortes, como ya te comenté, aunque no cojamos nada, vas a disfrutar mucho la pesca por el impacto visual que tienen los fondos. Hay fondos muy bonitos que uno no se espera que hay en el mar y el simple hecho de ir y disfrutarlo es increíble. Ya como te digo, la zona del sur a la que hemos ido estos 2 últimos días no es lo normal la pesca que hemos hecho. Yo te lo he dicho, de todos los años que llevo pescando ha sido la mejor pesca que he hecho ahí dentro, quitando a lo mejor algún día que puedas coger un medregal grande, un grupito de abaes, de jureles. La pesca fue muy dinámica y muy entretenida, la verdad, y con buenas piezas. Bueno, Ismael, que no sirva de precedente, pero nos consta, sabemos los tres que practicamos la pesca submarina, que sabemos muchas veces que un error puede pasar factura, puede costar muy caro. Por eso es muy importante bajar y muchas veces no dudar e intentar tenerlo todo de manera clara. Me consta que el año pasado o hace 2 años tuviste un síncope, tuviste un problema, ¿no? Incluso además en la zona donde has vuelto con nosotros, ¿no? Sí, hace un par de años tuve ahí un pequeño accidente, un síncope. Por eso quiero aprovechar sobre todo a esta gente que se está iniciando el tema de la pesca, lo que tú comentas, los vídeos. No es tan fácil como dice Geray coger pescado. En los vídeos solo aparecen las capturas, hay muchos días que no se coge nada. Pero sobre todo en el tema de seguridad quiero recalcar que pedirles sobre todo que como mínimo siempre vayan 2 al agua. Yo tuve un síncope y la verdad ni siquiera te avisa. No es que tú me sentía mal o pensabas que ese día estaba un poco fatigado, nada, al revés, estaba bien físicamente, habíamos calentado bastante bien y de buena primera en una captura con un jurel, justo donde estábamos practicando ayer mismo la pesca, pues tuve un sí, porque el tema fue que me entró un jurel, yo disparé, era en un barco, la tendencia de estos animales es meterse en el barco, se metió, yo vi que se había enredado, pero no era un enredo muy profundo, y a lo mejor yo me equivoqué, en vez de subir y recuperarme, o mi compañero quitarme el lío, pues por falta a lo mejor de experiencia, dice, bueno, es fácil, y en lo que estuve intentando quitar el enredo, pues me desmayé. Por eso se lo digo a Dani que sobre todo que intenten nunca ir solo al agua, porque yo al final no pasó nada, porque yo tenía a mi compañero, se dio cuenta del incidente, me rescató y no fue a más. Pero ahí lo que sabemos, lo que hacemos pesca submarina, que llevamos tiempo, sabemos a lo que nos arriesgamos, pero sobre todo para la gente nueva, que tengan cuidado, que es un deporte muy bonito, pero es un deporte, hay que reconocer que es un deporte de riesgo. Y cuando te da un síncope, si estás solo, probablemente no tendrás ninguna oportunidad de sobrevivir. Pero si vas acompañado, es como en la pesca, que hay compañeros que hacen buceo, regla número 1, mínimo 2. Porque si te pasa algo, probablemente no va a pasar nada. Pero si vas solo, probablemente no vas a sobrevivir. Muchas veces nos maleducamos nosotros mismos, imaginándonos y haciendo verdad ciertas creencias. O sea, yo soy el primero que subo un vídeo bajando con el péndulo a 30 y tantos metros, me mantengo quieto haciendo una espera, me entra un pescado, le disparo y subo, y a priori parece muy fácil, pero ahí detrás pues hay muchas jornadas de pesca y hay que entender qué tipo de especies se capturan, el comportamiento que puede tener cada pescado, y que luego las acciones que se deben de afrontar abajo del agua pues son únicas. Entonces, bueno, que este vídeo que ponemos aquí, que estas palabras de Ismael pues sirvan de ejemplo, sobre todo para que estas historias no se repitan, y sobre todo lo que dice Ismael, ¿no? Que se vayan por lo menos en pareja al agua, eso como mínimo, y que luego se aprenda sobre todo sin prisa y sin presiones. Yo creo que eso es clave, hay que, como yo siempre digo, hay que disfrutar del camino, y avanzar en la pesca submarina realmente es dominar lo básico. Y lo básico realmente, ¿qué es? Lo básico es disparo, suelto carrete, voy siempre acompañado de un compañero, entiendo que la corriente me está pegando de un lado,
tengo que moverme para otro sitio, o sea, hay ciertas normas básicas que hay que dominarlas. Y eso se consigue con la experiencia y poco a poco. Así que bueno, que este vídeo sirva de ejemplo y que sirva de precedente para el futuro. Pues yo creo que con esto, Ismael, Geray, muchísimas gracias, la verdad. Creo que volveré, casi seguro. Y espero volver en una época donde los vientos predominantes se vengan abajo y podamos disfrutar de aquella zona que no hemos podido pescar pues esta semanita. Ya sabéis que en el estrecho tenéis vuestra casa y ojalá vengáis un día, os pueda llevar en mi barco y os pueda llevar por allí, por la zona, a que cojáis dentones, que aquí se pescan rara vez, que podáis coger pargo, que podáis coger alguna corvina y que podáis disfrutar allí de lo que es mi tierra. Pues un placer, Dani. Muchas ojalá. gracias a ti. Pues nada, Dani, a ti. Muchas gracias. Cuando quiera, aquí estamos, para compartir amistad y afición. Eso es.